aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast que compartimos con Ale. Muchísimas gracias por estar aquí en vivo con nosotras. Este es el episodio 20, ya estamos en el episodio 20, Ale, nosotras felices. Y este episodio lo hemos titulado ¿La pérdida de peso es la solución a la resistencia a la insulina? Pregunta. Explorando el abordaje no centrado en el peso. Y para este episodio hemos invitado a una hermosa mujer que nos acompaña desde México. Ella es Gabriela Jiménez, es nutrióloga clínica, le decimos nutricionista aquí en Bolivia, en México se le dice nutrióloga, pero es lo mismo. Es nutrióloga clínica, anticultura de dietas, certificada en alimentación respetuosa y liberación corporal, y es cofundadora de Deconstruyendo Juntos Juntas y del Centro de Servicio Médico MD Playa también. Gaby, querida, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí con nosotras esta noche y hablar de este tema tan importante desde otro enfoque. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por tus palabras. Yo estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí. Es la primera vez que me invitan a un espacio en Bolivia, así que gracias por recibirme en su país. Yo encantada de estar haciendo llegar este mensaje a más lugares, así que gracias por invitarme a su espacio. Yo estoy muy contenta y espero que el día de hoy se sientan cómodos para hacer las preguntas con las que nunca antes se han como permitido preguntar o que nunca antes se han sentido cómodos preguntando, y yo intentaré responder todas. Exactamente. Bueno, ahora como ha dicho Rosy y Gaby, hoy queremos hablar sobre la resistencia a la insulina, que es una condición de la que estamos escuchando cada vez más y de la que sabemos, de hecho, que está muy subdiagnosticada, ¿no? Y también la resistencia a la insulina se ha relacionado mucho con el peso, ¿no? Con el tamaño del cuerpo, por lo que la prescripción suele ser bajar de peso, pero además una dieta restrictiva específicamente o especialmente en carbohidratos. Sin embargo, como ya hemos conversado en otros episodios, las dietas restrictivas no funcionan en el largo plazo, ¿no? O sea, en la gran mayoría de los casos, al cabo de un tiempo, la gente vuelve al peso con el que ha iniciado la dieta e inclusive un poco más de peso, ¿no? Y estos ciclos de subir y bajar de peso son estresores para el cuerpo, y lo que realmente empeora no solamente esta condición, sino también la salud en general. Además, se ha visto que las dietas restrictivas no son sostenibles en el tiempo y suelen provocar ansiedad al comer, muchas veces atracones o descontrol con la comida, y también ser un detonante de estas conductas desordenadas de la alimentación y, en el peor de los casos, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? También sabemos que la gente delgada también es diagnosticada con resistencia a la insulina. O sea, el peso puede ser un factor de riesgo, pero no es ni la causa ni la solución a esta condición. Y algo que por lo menos a mí me interpela mucho es la gran sensación de culpa que hay asociada a la resistencia a la insulina, ¿no? O sea, hay un discurso muy prevalente que responsabiliza, incluso culpa a las personas por estar generándose esta condición, ¿no? Por su estilo de vida, por su alimentación. Sin embargo, o sea, hay muchos factores que intervienen en la salud de la gente y la mayoría de estos factores no están bajo nuestro control. Entonces, asumir que solamente es por lo que la persona come o por cómo se mueve o no se mueve es realmente muy simplista. Entonces, por eso hemos querido abordar este enfoque más integral, más respetuoso, inclusivo, no centrado en el peso, donde todos los cuerpos son tratados desde el respeto y enfocado más bien en ayudar a la persona a encontrar lo que mejor le funciona
en sus circunstancias particulares para que estos cambios que realice sean realmente sostenibles en el tiempo, ¿no? Y antes de empezar, creo que es súper importante que comentemos que, por supuesto que no creemos que haya mala fe en los profesionales de salud que trabajan desde un enfoque pesocentrista, ¿no? Es un tema muy arraigado en la cultura, lamentablemente también muy arraigado en el ámbito de la salud, pero sí es importante abrirse a escuchar estos otros enfoques basados en ciencia y actualizar el conocimiento que constantemente está evolucionando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gaby, por haber accedido a compartir con nosotras este tema que sé que te encanta. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Gaby, contanos, siendo tú una nutricionista, ¿qué te ha llevado a indagar en este tema, ¿no? Y aplicar este enfoque no centrado en el peso en tu práctica? Uy, Ale, pues mira, la verdad es que es una historia muy larga y no quiero que este espacio se utilice justo para tanto hablar de mí, así que la voy a resumir lo más que pueda para que las personas que estén aquí sí me conozcan un poquito, pero más se lleven las más herramientas posibles y el mayor conocimiento posible de resistencia a la insulina y cómo comenzar a gestionar esta condición. ¿Cómo llegué yo a un enfoque no centrado en el peso? Pues como todo el mundo, por nuestra propia historia. Cuando yo iba en preparatoria, cuando tenía que como 17, 15 años, no me acuerdo qué edad tenía en la preparatoria, comencé a desarrollar conductas desordenadas con la alimentación, que después derivaron a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, conforme todo esto comienza a pasar, termino migrando a estudiar nutrición, como muchas personas que estudian nutrición. Entonces, ya en la carrera me di cuenta de que lo que yo tenía era un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, comencé a llevar acompañamiento terapéutico y comencé a buscar otras formas de llevar o gestionar mi alimentación y así es como llego a lo que antes se conocía como salud integrativa. Antes, creo que fue hace 6 años más o menos, que apenas se escuchaba en Canadá, en Europa y así. En México todavía no llegaba mucho salud en todas las tallas. Entonces, te estoy hablando de cuando yo estaba en la universidad. Entonces, mientras estaba estudiando la carrera, como que decía, bueno, es que no entiendo por qué todos los maestros nos dicen que el problema siempre es el apego, ¿no? Claro. El apego es como el problema del apego al tratamiento, ¿no? ¿Por qué no se sigue el tratamiento? Y entonces yo decía, ¿para qué estamos horas y horas y horas y horas calculando y haciendo todo así perfectamente, que quede muy bonito, si al final el problema es el apego, ¿no? El apego al tratamiento. Claro. Entonces, como que preguntaba mucho eso en las clases, pero me topaba con que había cierta incomodidad por parte de los profesores al responder. Y una profesora en específico, ella tiene estudios en psicología y ella estuvo trabajando en el Instituto Nacional de Perinatología, que es uno de los mejores aquí en México, y me dijo, pues es que entonces tienes que cuestionarte qué tipo de abordaje quieres tener. Y ya le dije, pero es que los que nos están enseñando entonces no están funcionando. Y ya no me dijo nada porque pues no podía decirme nada, estábamos en la escuela, en la universidad. Y ya como que me quedé pensando y dije, bueno, entonces hay otras formas y hay otros lugares de donde se puede ejercer, ¿no? Entonces así es como voy llegando un poquito a los paradigmas no centrados en el peso, bueno, al paradigma no centrado en el peso. Y conforme voy avanzando, o sea, te digo, pasaron los años, la verdad no fue tan rápido, descubro alimentación intuitiva y alimentación consciente. Primero encontré alimentación consciente y luego alimentación intuitiva. Y ya desde ahí comencé yo a sanar mi relación con la alimentación y con mi cuerpo y posteriormente ya lo empecé a aplicar en la consulta. ¿Cómo lo integro hoy en la consulta? La verdad es que todo me hace mucho más sentido porque verdaderamente el problema era el apego. Cuando yo aplicaba planes de alimentación me daba cuenta de que el problema pues era el apego, que no eran sostenibles a largo plazo. Y entonces, ahora que aplico modelos no centrados en el peso, justo en resistencia a la insulina, diabetes, etcétera, etcétera, pues me doy cuenta de que sí, el problema era el apego, pero porque el producto estaba mal diseñado. Entonces, cuando le quitamos el peso al peso, todo se vuelve un poco más o bastante más compasivo y se vuelve un abordaje que tiene más sentido. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, intenté hacerlo lo más rápido posible. Absolutamente. Súper, Gaby. Y justamente para empezar a entrar, para
todas y todos los que estamos acá y realmente manejemos un poco un concepto similar, Gaby, querida, porfa, ¿podrías explicarnos brevemente qué es la resistencia a la insulina y qué es el abordaje no centrado en el peso, ¿no? Y cómo es el abordaje centrado en el peso en la resistencia a la insulina, para que Claro. todos estemos en la misma. Va, con gusto. Bueno, la resistencia a la insulina es una alteración o condición metabólica. A mí me gusta mucho explicarlo como si tuviéramos una chapa de una puerta. No sé si allá también se diga chapa. Corríjanme si hay alguna palabra que sea diferente porque la verdad es que no sé. Pero bueno, No. como si tuviéramos la chapa de una puerta y el cerrojo está barrido. ¿Ok? Entonces, imaginen que este cerrojo está barrido y entonces no puede entrar la llave. Corazón, perdón, barrido significa como tapado. Como que no funciona bien, como que no entra bien. Ok, Ujú. ok. Entonces, la llave no puede entrar y esa llave es la insulina. Ujú. Entonces, lo que hace la insulina es que permite que la glucosa viene de todos los alimentos, que la glucosa entre a la célula. Ujú. Ujú. Entonces, como la chapa está barrida y la glucosa no puede entrar a la célula, lo que pasa es que nos sentimos cansados, nos duele la cabeza, estamos un poco de malas, no podemos hacer las cosas que antes hacíamos con mucha energía. Lo más como común es como la baja de energía muy significativa. Y también comienzan ya después a presentarse la acanthosis nigricans, que es como muy característica, que es las manchitas de resistencia a la insulina, ¿no? En la piel, que es como un oscurecimiento en los pliegues. Entonces, lo que pasa Gaby, en querida, resistencia, perdón que te corté. Queremos que la glucosa entre en la célula porque es la principal fuente De de energía, energía. ¿no? exacto. Entonces, por eso, claro, no entra la Ujú. llavecita, no entra la insulina, no permite que la glucosa, no empuja la glucosa para que entre a la celulita, y entonces empiezan algunos síntomas como el bajón de energía que nos dices que es quizá lo más conocido. Exacto. La So, resistencia a la insulina muchas veces se conoce como prediabetes porque se nos ha dicho que es la antesala de la diabetes, cuando la realidad es que un muy poco porcentaje de personas con resistencia a la insulina suelen derivar o migrar a diabetes. Pero bueno, comúnmente la conocemos como prediabetes. Y bueno, el punto es que entonces la glucosa no puede entrar a la célula y por ende, o sea, y como consecuencia, no se puede formar la ATP, que es la energía. Y entonces, cansancio, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina básicamente, así ya a grandes rasgos, es eso. Y una célula que funciona de forma eficiente es cuando entra la glucosa a la célula porque la llave abre perfectamente. Entonces, si esta llave no abre porque el cerrojo está como dañado o barrido, lo que pasa es que nuestro páncreas dice, ay, pues no sirve esta llave, mando más llaves, ¿no? Y empieza a producir muchas y muchas y muchas y muchas llaves. Entonces pasamos de tener una insulina que idealmente tiene que estar por debajo de 11, comienza a subir y a subir y a subir, y de pronto llega a 13, de pronto llega a 15, de pronto llega a 20, 25, 30, 40, 50, y ya pasando de 50 o por ahí más o menos es cuando ya comenzamos a acabarnos la reserva de insulina y ahí sí, a lo largo del tiempo, pues se puede migrar a diabetes porque nos quedamos sin las llavecitas. Ujú. Entonces, esto suena como muy dramático, la realidad es que pasa a lo largo de muchos, muchos, muchos años. Y entonces lo que se hace, pues es algo muy sencillo, es iniciar un manejo farmacológico en donde con eso, con ese medicamento que ya sea metformina, etcétera, etcétera, se comienza a mejorar la sensibilidad de la insulina, o sea, se comienza como, es como un W40 que en México así se le llama a los lubricantes para las puertas cuando la llave no entra. Ujú. Es como si le echáramos W40 a la chapa para que ya entre bien la llave. Ujú. Ujú. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano. Ujú. Mm. Desde un abordaje centrado en el peso, es muy interesante tu pregunta, Rocío, porque desde un abordaje centrado en el peso, las guías de práctica clínica de nutrición a nivel, las de la ANT, que son las de American Nutrition and Dietetics, que son las de Estados Unidos, por las que se rigen la mayoría de las universidades en México, de las universidades de paga, llámese la Ibero, el TEC, etcétera, etcétera, se rigen por estas guías y en estas guías te dicen que si un paciente disminuye el 10% de su peso, Mm. entonces se va a corregir o se va a revertir la resistencia a la insulina, cuando la realidad es que eso no pasa. Ujú. Porque estos estudios son a corto plazo. Lo que pasa es cuando hacemos eso es que mejora la insulina, como casi todos los marcadores, a corto plazo me refiero a no más de 2 meses, y después Ujú. hay como un efecto rebote de la insulina.
puede que haya en el peso o puede que no, no importa. Lo que me importa ahorita es la insulina. Hay un rebote en la insulina que pasa de haber bajado, no sé, si estaba en 20 y baja de pronto a 15 o 12, pon tú que 15 para que sea más realista, de pronto soltamos esta restricción y rebota la insulina, porque ninguna restricción es sostenible a largo plazo, y rebota la insulina a 20 o 25. Entonces, partimos de una insulina que es más baja de la que terminamos después de hacer un ciclo de restricción autoinducido o dieta, como le quieran llamar. Cualquier restricción cualquier restricción de calorías o de grupos o lo que sea, lo que va a causar es que disminuye la insulina basal en un periodo corto de tiempo y después va a haber un rebote. Entonces, desde el abordaje no centrado en el peso, eso es lo que pasa y por eso el apego es pues muy difícil de alcanzar porque al final de cuentas, pues si lo ves en los bioquímicos tampoco vale la pena el sufrimiento y porque nadie puede vivir a dieta toda su vida. Entonces, esa es la primera pregunta. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto. No, está buenísimo. O sea, realmente creo que esta es información que se maneja desde el paradigma centrado en peso y desde el paradigma no centrado en peso. Entonces, realmente no sé muy bien para qué seguir y seguir con algo que es evidente que no está funcionando, ¿no? Entonces, Gaby, me acuerdo que en la reunión que hemos tenido previa nos comentabas sobre estas 4 patitas sobre las que tú apoyabas, digamos, tu práctica en cuanto a la resistencia a la insulina. Entonces, no sé si nos quieres comentar más al respecto para que ya entremos de plano al tema. Con mucho gusto. Mira, primero así como contexto para las personas que no estuvieron en esa reunión, en un abordaje no centrado en el peso, nos centramos en un cambio de conductas para lograr disminuir la resistencia a la insulina y en muchos casos se logra revertir. Ujú. Para que este tratamiento funcione, yo lo explico como una silla de 4 patas, que la verdad la analogía yo me la inventé, no está en ningún libro, y también por eso luego como que da mucha risa la analogía. Pero bueno, en el consultorio enfrente hay una silla de 4 patas, entonces es muy fácil de visualizarlo. Entonces, cada pata representa una cosa o un pilar importante para lograr la meta que tenemos de un inicio, que es disminuir la insulina basal y la glucosa. Entonces, una de ellas es el tratamiento farmacológico de forma adecuada, o sea, que esté bien prescrito el medicamento por parte de endocrinología, por parte de medicina o de quien tengamos el recurso o el acceso a. El tomarlo en tiempo y forma, esto es importantísimo en la insulina y muchas veces se desconoce porque no nos tomamos el tiempo de explicarlo en la consulta por temas ahí muy complejos de que cada vez duran menos las consultas y todo esto, pero el tratamiento farmacológico tomándose siempre a la misma hora y de la forma que está prescrito. Por ejemplo, si me prescribieron Davex XR, que es una metformina de liberación prolongada, y me dijeron que me lo tengo que tomar con el desayuno y con la cena, entonces tiene que ser con el desayuno y con la cena. No, ay, desayuné y se me olvidó una hora después, o ay, hoy se me olvidó, por mañana me lo tomo, no pasa nada. O sea, si un día pasa que se te olvida, pues tampoco es tan dramático, pero lo importante es que lo sigamos al pie de la letra para que así realmente logremos que la insulina baje, porque la insulina es bien rebelde, o sea, es súper rebelde, entonces es un poco complicado ya comenzar a bajarla si no lo basamos en estos pilares de 4 patas, ¿no? Entonces, esa es una pata, el tratamiento farmacológico que esté prescrito de forma adecuada y que nos lo tomemos como debe de ser. Y de ahí viene la Gaby, segunda pata. perdón que te corte con esto. ¿Y siempre es necesario el tratamiento farmacológico en la resistencia a la insulina? Depende, o sea, esto depende de cada valoración de cada persona. O sea, depende de los niveles de concentración plasmática de insulina basal. Si, por ponerte un ejemplo, Ale, porque es una duda bastante común, si la insulina anda por arriba de 13, ya no, realmente es muy difícil que baje sin medicamentos. Es Ya. complicado. Si anda todavía no tan alta, o sea, entre 13 y 15, todavía, ¿no? Y ya por abajo de 13, entre 11 y 13, todavía la podemos bajar ya con herramientas de gestión de estrés y todo esto que ahorita vamos a platicar. Ujú. Pero esto lo determina endocrinología 100%. Ujú. Perfecto. Y no tiene nada de malo realmente apoyarnos en un medicamento. Alguien levanta la Absolutamente. manita. Absolutamente. Hola, ¿Perdón? soy, hola, soy Lucía.
me surgió una duda, no sé si puedo preguntarlo de una vez o me espero al final. Por mí Dale, no hay ningún Lucía. problema. Gracias. Por lo que decías de los horarios, que la verdad yo creo que es de las cosas en las que a mí me cuestan más trabajo. ¿Qué pasa si mi indicación es a la hora del desayuno, pero yo me lo tomo 2 o 3 horas antes del desayuno? ¿Es tan malo también eso? Yo lo hago porque es más fácil que se me olvide cuando estoy trabajando, entonces he optado por tomármelas antes de salir de casa, como a las 7:40 de la mañana, pero yo desayuno 10:30 en la oficina. No sé si sea tan malo como tomársela después también. Gracias. ¿Consumes algún desayuno, Lucía, algo chiquito antes de irte a trabajar o te vas con el estómago vacío? Me voy con el estómago vacío, pero mientras empiezo a trabajar, o sea, como a las 8:20, a veces como mix de cereales, así, nuez, almendras y algo así. Pues mira, la metformina es un hipoglucemiante, entonces lo que hace es que te baja tu glucosa. Entonces, cuando hay picos hacia abajo de la glucosa, también responde la insulina en respuesta a ello. Entonces, sí tiene un impacto el que no tengamos nada, que no estemos consumiendo nada y nos tomemos el hipoglucemiante o metformina o medicamento, el que sea que te hayan prescrito. Entonces, yo te sugeriría que si no sientes como mucha hambre con tu desayuno a las 7 y tantos de la mañana, intentes ponerte una alarma para consumirlo en el trabajo, a la par que desayunas, porque sí tiene un impacto en tu insulina esto. Gracias. ¿De qué? No sé si alguien más tenga alguna duda. ¿No? Bueno, No hay seguimos. ninguna pregunta. Entonces, la primera pata es la importancia del medicamento y explicar cómo esta parte, porque a veces como que se nos olvida. Y después, la segunda pata es la pata del autocuidado. Ujú. El autocuidado en donde entra toda la parte de cultivar la autocompasión, disminuir nuestros niveles de estrés, el incorporar herramientas de gestión de estrés o si tenemos el privilegio y el acceso a acudir a terapia psicológica, también es importantísimo. La tercera pata es un sueño adecuado. El sueño es de verdad, o sea, no dimensionamos lo importante que es una calidad buena de sueño o tener un ciclo de sueño adecuado en nuestro impacto a niveles de insulina y todo, así todo lo metabólico, pero si nos vamos específico a insulina, tener una buena higiene en el sueño es importantísimo. El vivir con insomnio todo el tiempo no es normal, o sea, no lo debemos de normalizar, podemos buscar ayuda, podemos comentarlo porque es un indicador muy importante en cualquier consulta médica y no necesariamente para que se nos prescriban fármacos de primera línea, sino porque hay muchas pautas que podemos incorporar como un ritual de sueño o una higiene del sueño en donde, por ejemplo, apaguemos nuestro celular 2 horas antes de irnos a dormir, incorporemos, por ejemplo, yo algo que les digo mucho a mis pacientes cuando tienen temas como de dificultad de sueño, es que hay muchos recursos de acceso gratuito en plataformas como Spotify, como Netflix, que pueden ver series que les ayudan a inducir el sueño o inclusive hay podcasts que ayudan a inducir el sueño y a que alcancemos nuestros ciclos REM de sueño profundo, que esto impacta muchísimo en la insulina y en nuestra salud mental. Entonces, esta es una pata también de la silla que les platicaba. Y Y la de Gaby, hecho, última, querida, dime. no sé si capaz vamos a decir lo mismo, Amy, solamente compartir también con la gente que voy a poner acá. Tenemos por lo menos 2 podcasts, creo que hemos hablado del tema del descanso también, que vamos a compartir porque podría ser también una herramientita interesante. Y también hemos escrito con Ale unos artículos en blog, justamente algunos sobre la higiene del sueño, más otras cositas, que quién sabe podría ayudar. Entonces voy a poner aquí en el chat por si a alguien le interesa. Solo era eso, Gaby. Que no sí. sé, Ale, si era lo mismo. Claro. No, de hecho, yo iba a comentar que, o sea, yo creo que esto impacta incluso mucho más del peso que tienes, ¿no? Y se le da muy, muy poquito, o sea, muy poquita relevancia. No, no voy a decir que ninguna relevancia, porque sí se escucha esto, Es que pero estoy en una reunión de Zoom. no sé si realmente se toma tan en serio cuando se está en el tratamiento, ¿no? Perdón, Gaby, ahora sí, continúa. No te preocupes. De hecho, si me pueden pasar estos recursos, estaría buenísimo para que yo lo incluyera en la carpeta de cosas que les comparto a mis pacientes, porque me gusta compartirles acceso como recursos gratuitos cuando los tengo disponibles y mientras más tenga, pues mejor también, para que así Buenísimo. puedan ver con cuáles conectan más.
Entonces, la última pata es la parte de la nutrición. Ujú. Que justo, bueno, de ahí si quieres platicamos de todo esto que comentas, Ale, porque es interesantísimo, todo el tema del peso y así, y como que yo ya casi no lo hablo porque pues ya lo hablo tanto en la consulta que a veces se me olvida, pero que a veces como que digo, ya, todo el mundo sabe que el peso no influye, pero pues no, ¿verdad? Todo el mundo no lo sabe y es importante hablarlo para que al final eh, alcemos la voz y se comiencen a informar las personas que están en área de salud en un paradigma no centrado en el peso. Pero Ujú. sí, la última pata es la nutrición, las pautas de nutrición, consejería nutricional, eh, educación en nutrición, herramientas de como, sí, o sea, de educación en nutrición en las que aprendamos, por ejemplo, cómo combinar los alimentos si el caso lo requiere para que nuestra insulina logre bajar, ¿no? Entonces, cada paciente es un mundo, esa es una realidad importante a mencionar, y habrá casos en los que no se aplique consejería nutricional de inicio porque haya una relación disfuncional con la comida o con el cuerpo y que se pueda comenzar a cooptar o secuestrar por la mentalidad de dieta. Y entonces en ese caso iniciamos con alimentación intuitiva y trabajamos el rechazar la mentalidad, o sea, todos los principios que ya conoces, pero los voy a mencionar: el rechazar la mentalidad de dieta, el honrar nuestra hambre, el honrar nuestra saciedad. Y ya conforme esta parte esté mejor y lo medimos con escalas, con la escala de alimentación intuitiva, por ejemplo, vamos viendo cuando el paciente o la paciente está lista o listo o liste para iniciar con una consejería nutricional, que sería el principio 10, honrar al cuerpo con una nutrición gentil, aplicando la razón. ¿A qué me refiero con aplicar la razón? A que, por ejemplo, yo, Gaby, no voy a necesitar alimentarme de la misma forma que a lo mejor y María, que está, yo, Gaby, que vivo con síndrome de ovario poliquístico y que ando intentando bajar mi insulina porque está en 10, pero quiero que baje un poquito más porque no me gusta estar en el borde. A lo mejor y no me voy a alimentar de la misma forma que María, que metabólicamente está súper bien, su insulina está perfecta, no tiene síndrome de ovario poliquístico, ni el colesterol se le sube, su HDL está perfecto. Pues adelante, o sea, que haga lo que ella necesita y le guste y disfrute. Las pautas de nutrición van a ser diferentes, o sea, la razón al comer va a ser diferente, ¿no? Entonces, en este caso, si, por ejemplo, estoy intentando disminuir mi insulina, pues algo que está científicamente comprobado que funciona, es el incorporar comidas de forma recurrente, es el combinar los carbohidratos, que son la fuente de energía, que no tienen por qué eliminarse, de una forma que incluyan fibra vegetal, por ejemplo, verduras, que incluyan también alguna fuente de proteína o alguna fuente de grasa, para que así no cause estos picos de glucosa y por ende nuestra reserva de insulina basal pues vaya manteniéndose, o sea, se pueda ir revirtiendo la resistencia a la insulina. Pero esto, repito, siempre, pues como ya sabemos, es aplicar el pensamiento crítico, no hay prescripciones generalizadas, cada paciente es un mundo diferente, cada paciente tiene un contexto diferente, y aunque ahorita nos llenemos así de mucha información, que está buenísimo y está perfecto y me encanta, es el siempre preguntarnos para qué estamos listos y con qué nos sentimos cómodos para aplicar en nuestra alimentación. Y si impacta nuestra salud mental, entonces no es lo mejor para nosotros. Exactamente. O sea, me parece maravilloso lo que estás diciendo porque es algo que personalmente yo he sentido, ¿no? O sea, todo el tema de la información sobre nutrición, en algún punto a mí me ha llegado a estresar tanto que me ha alejado de lo que realmente era salud para mí, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante y el estrés está sumamente relacionado con la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene llenarse de tanta información y agobiarse si es que no nos va a ayudar? Claro, sí, siempre la verdad la recomendación y entiendo que viene un poco desde el privilegio es el que se Mm. acerquen a profesionales de la salud no centrados en el peso, si está en sus posibilidades, y si no, cuestionarse en dónde están parados en términos de cómo se relacionan con los alimentos y con su cuerpo, y priorizar mucho su salud mental antes que todo lo demás, porque sin salud mental definitivamente pues no podemos. Si lo aterrizamos a resistencia a la insulina, sin salud mental no revertimos la resistencia a la insulina, así de sencillo. Absolutamente. Ujú. Y Rocío, no sé si quieras agregar algo y de ahí nos arrancamos a la parte del peso, que está bien interesante. Aquí hay una preguntita, ya que estamos, han empezado a preguntar, quizá vale la pena igual.
Dice, bueno, no quería interrumpir por eso, sí, a la pregunta aquí dice, ¿los nódulos en la tiroides tienen relación con la resistencia a la insulina? Llegué al endocrinólogo por esta razón y me diagnosticó con resistencia a la insulina. Mi nódulo lo biopsaron y es benigno, solo que es muy grande. Pues quiere saber si hay alguna relación. Hola, Erendira, buenas tardes. Mira, la verdad, yo en tiroides no me meto. Yo en tiroides siempre le digo a Julia, Julia, ahí viene la tiroides, ahí entras tú. ¿Por qué? Porque no lo domino, entonces no me atrevo a responderlo. Lo que sí te puedo compartir es que cuando hay alteraciones a nivel tiroideo, como forma generalizada, suele haber también impacto en la insulina porque al final pues es un estresor para el cuerpo. Todo lo que esté generando un incremento en cortisol, o sea, todo lo que nos estrese en nuestro cuerpo, lo que va a pasar es que va a incrementar nuestra insulina basal. Ejemplo, vámonos a la pandemia que apenas vamos saliendo. No fue coincidencia que incrementara mucho la resistencia a la insulina después de COVID, después de varios casos, sobre todo de casos leves. Y las personas dicen como, bueno, pero ¿por qué? Si no me pasó nada, yo me sentía bien, o sea, no terminé en hospitalización. Al final lo que pasaba era que la respuesta inflamatoria era tanta que lo que pasaba es que la cascada de citoquinas proinflamatorias causaban que incrementara la insulina y que el páncreas mandara más llavecitas, más llavecitas y más llavecitas, y entonces se instaurara esta alteración o condición metabólica. Lo mismo pasó igual con tiroides, comenzó a haber muchas alteraciones de tiroides como secuelas de COVID por todas las citoquinas proinflamatorias. Claro. Gaby, querida, ahí más bien aprovechando lo que me consultabas, a ver, de lo que tú vas contando, a diferencia de Ale ha estudiado junto con Gaby, no sé si en la misma época o no, todo esto de liberación corporal, y yo no. Entonces, lo que Gaby nos va contando aquí es un poco más nuevo para mí, ¿no? Entonces, quiero como traer aquí lo que estoy rescatando de lo que nos estás contando, Gaby, ¿no? Estas patitas a mí me están dando énfasis, por ejemplo, en un enfoque integral de la persona, ¿no? O sea, no solamente es fármaco, por ejemplo, ¿no? O no es solamente alimentación. O sea, es este enfoque integral donde alimentación, donde sueño pueden ser muy importantes, pero cuando hablas de autocuidado puede entrar un sinfín de cosas dependiendo cada persona, ¿no? Entonces, ahí entra la bioindividualidad, o sea, realmente integralidad una cosa, la otra es cada persona es absolutamente única y por lo tanto no hay receta única en nada, ¿no? Es como que el otro que rescataría así importante. Creo que eso en realidad, ¿no? Porque hay mucha esta sensación, sobre todo cuando se trata de, digamos, como enfermedades. No es más fácil hablar cuando estás hablando de quiero cambiar la alimentación para prevenir o no sé, ¿no? Pero cuando ya hay algo ahí, no es una resistencia a la insulina, una diabetes, es como que uno tiene la idea de que tiene que haber una normativa para todos. Tienes que hacer ABC. Uno a veces espera también eso porque siente que es más fácil. No quiero hacer ABC y curarme. Pero en realidad aquí no está, el ABC, por decirte, son más este enfoque, estos principios, y el resto va aterrizando de acuerdo a cada persona, ¿no? Y creo que esto hay que seguir trabajándolo, ¿no? Porque eso igual le decía a Lale algún rato, y cuando antes con el tema del no centrado en el peso es importante, es como que mucho más sencillo entender el no centrado en el peso cuando hablamos desde el punto de vista de la estética, ¿no? Hay que luchar con esto de la violencia estética, no hay que estar centrados en el peso, pero cuando entra salud, pero es por salud, ¿no? Entonces es mucho más difícil cambiar el chip y decir, pero si es por salud, pucha, al final no importa, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí estabas como entrando al tema justamente del abordaje no centrado en el peso. Comentanos un poquito más para que la gente también se impregne de lo que realmente implica un abordaje no centrado en el peso y de la relevancia de entenderlo y experimentarlo o al menos empezar a caminar ese camino y probarlo. Claro, con gusto. Bueno, hay un video que se llama El problema de la ciencia de los poodles o el problema de la ciencia de los caniches, que es hermoso y explica esto en 2 minutos y 45 segundos. Y básicamente lo que explica este video es que se los voy a platicar para no ponérselo, o si quieren se los pongo como ustedes me digan. No, yo estoy buscando el enlace y lo voy a dejar por si alguien quiere ver. O sea que Va, súper.
Bueno, se los voy a platicar así como chisme para que no se aburran, pero bueno, el punto es que aparecen unos perritos y el video se llama así porque es una analogía con perritos sobre salud en todas las tallas y sobre el paradigma centrado en el peso y el no centrado en el peso. Entonces, inicia hablando un poodle o un perrito y dice que el gran problema de la medicina centrada en el peso o la medicina poodle céntrica, caniche céntrica, es que se basa en la premisa de que si todos bajamos de peso o si todos alcanzamos el peso de los caniches o de los poodles, vamos a acceder a la salud, cuando la realidad es que existe la diversidad corporal. Así como hay poodles, así como hay mastines, así como hay chihuahuas, hay diferentes razas de perros. Entonces también hay diferentes huellas genéticas y diferentes formas de cuerpo y tamaños de cuerpo. Entonces explican cómo un mastín muerto de hambre, o sea, un mastín hambriento, nunca va a parecer un poodle y nunca va a acceder a la misma salud que el poodle, porque tiene diferente huella genética y tiene diferentes accesos y tiene diferentes muchísimas cosas. Y lo que sí impacta en la salud son los determinantes sociales de salud, que igual viene mucho de salud en todas las tallas de esta información, que es un poco como yo lo aterrizo en el modelo de 4 patas, que se queda bastante corto, porque los determinantes sociales de la salud son inmensos. O sea, es todo lo que pasa en nuestra salud fuera del consultorio médico. Ujú. Y ahí nos habla de que los comportamientos individuales solamente son el 32% y la parte genética es del 22 al 24%, no me acuerdo perfectamente el número. Y como todo lo demás es mucho la parte social o qué tanto acceso tenemos a una red de apoyo, qué autoconcepto tenemos de nosotros mismos. Todas estas cosas de las que casi no se hablan, inclusive si tenemos acceso o si hemos utilizado armas de fuego, también impacta en nuestra salud. Cuáles son nuestras conductas al manejar, si estamos manejando en ebriedad o si estamos manejando con cuidado o si manejamos de forma violenta. Todas estas cosas tienen un impacto en nuestro riesgo relativo de morir o qué tanto nos vamos a desarrollar dentro de una salud óptima, por así llamarlo. Entonces, todo esto lo doy como contexto para que nos cuestionamos si realmente es necesaria la pérdida de peso para mejorar salud, cuando en realidad las conductas o los cambios conductuales son los que importan. Si lo aterrizamos a resistencia a la insulina, de hecho, justo estaba leyendo un artículo en donde hablan de cómo lo que aparece primero son las elevaciones en concentraciones plasmáticas de insulina basal, o sea, cómo primero se eleva la insulina y de ahí viene el incremento de peso. Y de ahí viene la diabetes. No es que, porque Al revés. se tiene mucho la premisa o la idea o la concepción de que subimos de peso y por eso nos dio diabetes, ¿no? Cuando la realidad es que el problema es más a nivel sistémico, que no se está midiendo insulina basal a menos que te acerques a un endocrinólogo o a menos que ya llegues con mucha sintomatología, o sea, ya con todo el tema muy avanzado, cuando por normativa se deberían de medir las concentraciones de niveles de insulina plasmática o insulina basal muchísimo antes, o sea, como forma rutinaria desde los 23 años o 21 años si tenemos antecedentes heredofamiliares de diabetes, que la mayoría de la población los tiene, porque vivimos en países en donde la carga genética es muy fuerte. Entonces, Gaby, perdón, ahí en realidad cuando te hacen los análisis de control anual, con suerte te hacen glucosa, pero nunca te hacen insulina. O sea, quieren ver No, diabetes, pero no ven insulina, entonces resistencia a insulina, al menos que, como dices, que esté tan avanzado que ya hay síntomas, no se lo va a venir ver para prevenir, ¿no ves? Si te estoy entendiendo. estás en lo correcto, Rocío. Se debería de agregar en los controles y la mayoría de la población debería de poder acceder a ello, porque la carga genética es inmensa. O sea, por ejemplo, acá en México hay estados en los que ya se está demostrando científicamente que la carga genética tiene una fuerza inmensa, como por ejemplo en la península de Yucatán, donde yo vivo, que es donde está Yucatán, Playa del Carmen, todo esto. Aquí la carga genética es muy, muy, muy fuerte, pero hay mucho estigma. Entonces, se tiene mucho la creencia de que es porque la gente come mal, porque la gente no se alimenta bien, cuando la realidad es que la carga genética, o sea, yo he visto pacientes jóvenes en cuerpos delgados que viven con diabetes ya, o sea, a los 21, a los 22, a los 23, a los 25, porque la carga genética es tan fuerte que por más que modifiques muchas veces otras cosas, si tienes acceso a ellas, a veces no es suficiente. Y entonces
el punto de todo esto no es decir, ay, bueno, ya está todo perdido. No, para nada. Se trata de verlo con una mirada compasiva y de darnos cuenta de que no importa realmente el peso. Y hay muchas otras cosas que podemos modificar. Perdón. Perdón, Gaby, algo que quiero realmente resaltar aquí y que a mí por lo menos me ha hecho clic, es que el peso no es una conducta, ¿no? El peso no es algo que uno decide, que uno elige, que uno modifica a libre albedrío y antojo. O sea, el peso viene determinado por tu genética, por un montón de cosas, ¿no? Y si bien es lo que decía Gaby hace un ratito, podemos alcanzar un peso más bajo de lo que nuestra genética dice, es como este poodle hambreado, ¿no? O sea, trastorno de la conducta alimentaria se llama, digamos, ¿no ve? Entonces, es posible que sea así, pero no necesariamente es algo sano, ¿no? Porque hay gente, por supuesto, que se dedica a esto toda su vida y es ejercicio toda su vida y es dieta toda su vida, pero ¿es vida? ¿No? ¿Es vida eso? A mi parecer no lo es y aparte es el 5% de la población solamente. O sea, del 100% de la población, solo el 5% de la población puede modificar su peso con cambios conductuales. El 95% de la población no puede y no tiene por qué. En realidad lo que tiene que cambiar es la sociedad para que sea una sociedad más incluyente en donde ya no se normalice la gordofobia, que es la discriminación hacia los cuerpos grandes, en donde los espacios públicos, las sillas no estén reducidas, en donde no tengan que comprar 2 boletos de avión para poder viajar a un lugar a donde quieren ir. O sea, la realidad es que si cuestionamos la normalidad, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo normal y por qué. Porque la mayor parte de la población no cae en un índice de masa corporal normal. Y esto no significa Totalmente. que toda la población esté mal, sino que el indicador ya está obsoleto. Y no solamente eso, sino todo el estrés que genera este estigma, ¿no? O sea, eso no se toma en cuenta en ningún estudio, bueno, en ningún estudio centrado en peso, no se toma en cuenta todo el estrés que genera este estigma, ¿no? El vivir en guerra con tu cuerpo y que toda la sociedad esté en guerra con un cuerpo que se ve como el tuyo. O sea, esto es fuertísimo. Sí, que la salud pública, en lugar de cuidar a las personas, se encargue de responsabilizarlas, de decir, Exacto. ah, estás así por tu culpa, cuando la realidad es que si nos vamos a las 4 patas, eh, vámonos a la primera. ¿Cuántas personas realmente tienen acceso a un medicamento que necesiten de forma temprana, con un diagnóstico temprano y un medicamento de calidad que no les cueste de su bolsillo? Es muy poco el porcentaje. De ahí nos vamos al autocuidado. Uno de los pilares del autocuidado, una de las cosas más importantes del autocuidado es el tener tiempo para hacer introspección, para darte cuenta qué es lo que necesitas. ¿Cuántas personas tienen tiempo con lo que Totalmente. tienen que trabajar? Si tienen que cuidar a sus hijos, no hay guarderías suficientes. Y así nos vamos con las 3 patas. Y si nos vamos a la de nutrición, ¿cuántas personas tienen seguridad alimentaria? Por eso es que desde Salud en todas las tallas se cuestiona más al sistema que al individuo. Y yo les invito a que hagan lo mismo, para que se quiten esa piedra enorme de culparse a sí mismos cuando en realidad no es su culpa contar con un diagnóstico. Y las cosas que pueden comenzar a modificar, si están en sus manos, bien. Y si no, tampoco son tan enormes, son el 38%. Y además, ¿qué liberador es esto, Gaby? ¿Qué liberador es esto que tú dices, no? O sea, es quitarnos la culpa de lo que no está bajo nuestro control y empezar a cambiar ¿no? Nuestros hábitos realmente desde un lugar de autocuidado, ir poco a poco con lo que sí podemos hacer. O sea, eso es lo que al final se quiere, ¿no? Se quiere tanto en este enfoque integrativo como en este enfoque no centrado en el peso. O sea, lo que se quiere es que la persona, desde un lugar de cuidado de su cuerpo, empiece a modificar esto que es modificable. Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, ¿alguna vez alguien ha cuidado a alguien algo que odia? Y va mucho hacia, no tanto el ámate y entonces cuídate, sino más al cuestionarnos por qué hacer las cosas desde odio, desde rencor o desde miedo, sino más hacerlo desde un lugar más expansivo que es el autocuidado, el amor o simplemente el respeto hacia nuestro cuerpo. Aquí hay muchas Totalmente. preguntas, Ale. Si quieres, ¿me puedes ayudar? Sí, te leo la primera. Una duda, buenas noches. ¿Una persona que ya es diabética, tanto 1 o 2, puede tener resistencia a la insulina?
No. No, porque viene la resistencia a la insulina y de ahí viene la diabetes, como que se acaban las llavecitas. Entonces, si ya Claro. cuentas con un diagnóstico de diabetes, ya no hay resistencia a la insulina. Hay una pregunta previa, Imi. Ay, perdón, dale tú. O sea, antecesita dice, respecto al SOP, que más bien nos vas a aclarar, Gaby querida, qué es, y su relación a la resistencia a la insulina. ¿En qué medida están relacionadas y cómo afectan los ciclos irregulares al incremento o disminución de esta? Muchas gracias. Bueno, SOP es síndrome de ovario poliquístico, perdón, yo no di el nombre de, o sea, la definición del acrónimo. Síndrome de ovario poliquístico es una condición o una alteración metabólica en la que normalmente se relaciona mucho a resistencia a la insulina, por eso a veces como que va en la misma cajita, pero no necesariamente tiene que haber resistencia a la insulina para que haya SOP. Hay tipos de SOP sin resistencia a la insulina. ¿En qué medida están relacionadas y cómo afectan los ciclos irregulares al incremento o disminución de la resistencia a la insulina? Em, Esta pregunta, si quieres, te comparto la liga de un podcast y de un live en donde hablan justo de síndrome de ovario poliquístico desde la parte de ginecología y endocrinología, para que lo puedan entender mejor. Yo a lo que me especializo es más a la parte de consejería nutricional en este tipo de alteraciones, para que lo podamos como aterrizar, pero la parte de fisiopatológica y la parte endocrino y metabólica, yo se la delego 100% a gineco y a endocrino. Maravilloso. Hay una pregunta más que te puedo leer. En el tema del peso, ¿hay un límite? Es decir, ¿hasta cuántos kilos estamos hablando de este enfoque no centrado en el peso? Porque en el sobrepeso entiendo que hay niveles. Fíjate que es una pregunta muy común. Como que muchas veces dentro de nuestra estructura mental pensamos, bueno, o sea, sí, quiérete, cuídate, llámate, pero hasta cierto peso, ¿no? Esto viene mucho de la gordofobia introyectada que tenemos y que no es nuestra culpa tener porque estamos dentro de un sistema gordofóbico. Entonces, no hay un límite. En realidad, los cuerpos no tienen por qué estar controlados y no existe una forma de disminuir un cuerpo, un tamaño de cuerpo o un peso a largo plazo, comprobado a nivel científico. Entonces, por más que imagínate que nosotros dijéramos, no, sí, tenemos que acabar con la obesidad, ¿no? Pues por más que quisiéramos, no podríamos hacerlo porque no existe una forma en la que lo podamos lograr. Entonces, realmente no hay nada por lo que tenga que haber un límite de peso. Todos los cuerpos son totalmente válidos y todos los cuerpos pueden tener o no tener salud independientemente de su tamaño o peso. Y todos los cuerpos también pueden empezar este camino de autocuidado, ¿no? Cambie o no cambie su cuerpo, pueden empezar a tratarlo desde el respeto y eso ya es buscar salud y bienestar, ¿no? Y que podemos tener un peso en un espectro alto de acuerdo a los puntos de corte del índice de masa corporal, que ese es otro tema para otro podcast, pero el índice de masa corporal es una medida súper, ya, yo ya les digo, ya pasó de moda. Así les digo ya luego, ya eso ya pasó de moda. El índice de masa corporal ya pasó de moda porque pues fue creado hace 1 millón de años por un físico matemático que también resulta que era astrónomo y era mil cosas porque antes todos los hombres eran mil cosas, que se llamaba Adolf Quetelet. Y él lo que estaba midiendo, y así fue como estandarizó el índice de masa corporal, estaba midiendo a hombres belgas, o sea, a hombres caucásicos, o sea, hombres blancos en Bélgica, y estaba midiendo su relación de su peso y estatura. Y ese indicador es el que ahorita utilizamos para medir salud en nosotros. O sea, no sé ustedes, en México, yo en México, pues no veo mucha gente que se parezca a la de Bélgica. Entonces no le encuentro mucho sentido al índice de masa corporal. Totalmente. La última pregunta es, ¿qué tan cierto es que bajando el 5% de nuestro peso actual ayudamos a que mejore la resistencia a la insulina y el SOP? Esto es mentira y ya está, yo ya no filtro, digo, esto es mentira. Esto es mentira y ya está comprobado científicamente de que cuando nosotros hacemos estas pérdidas de peso a corto plazo, porque no son sostenibles nunca a largo plazo, lo que pasa es que caemos en ciclos de subida y bajada de peso, en donde causa una respuesta pues peor de la que teníamos inicialmente. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando nosotros caemos en estos ciclos de subida y bajada de peso, causamos que una cascada de citoquinas proinflamatorias, que son las que se desencadenan y se volvieron muy famosas en COVID,
O sea, imagínate Sí. que te da COVID y que te da así como una reacción inflamatoria. Se llama una reacción proinflamatoria por la cascada de citoquinas proinflamatorias, que son la IL-1, IL-6 y no me acuerdo de la otra. Pero el caso, y L9 creo. Pero bueno, el caso es que esto causa en tu cuerpo que esté las células inflamadas y que haya como una respuesta de fear and fight response. Entonces, como de pelear, o sea, como estar como en Ujú. un estrés muy constante. Entonces, cuando nosotros estamos en dietas, pasa lo mismo. Entonces, el bajar el 5% de nuestro peso no nos va a curar ni nos va a revertir nuestra resistencia a la insulina ni nuestro SOP, porque son condiciones o alteraciones metabólicas que vamos a tener por muchos, muchos años o que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Y el modificarlo solo 2 meses, por ponerte un ejemplo, con una dieta o con una restricción calórica, no va a ser sostenible, no va a ser algo que nosotros podamos mantener a lo largo de nuestra vida. Entonces no tiene mucho sentido que nos basemos en esos estudios que son a corto plazo. No, y algo que yo quisiera aclarar en esto es que con estos cambios de, no sé, de hábitos, lo vamos a decir así, con empezar a seguir estas guías de alimentación que nos estaba comentando Gaby, puede pasar que bajemos de peso, ¿no? Eso va a ser el cuerpo, digamos, el que responda, pero no es eso lo que ha hecho que mejoremos nuestra condición, sino lo que ha hecho que mejoremos nuestra condición son estos cambios. Entonces, no es per se el cambio de peso, o sea, no es per se el bajar este 5%, porque lo que se entiende muchas veces es que a toda costa tengo que bajar este 5% y ahí entramos en esto que dice Gaby de conductas muy peligrosas, ¿no? Que pueden afectar nuestra salud física, nuestra salud mental y eso es muy, muy peligroso y eso no es sostenible. O sea, si cambias tus hábitos y empiezas realmente desde un autocuidado, tu cuerpo va a reaccionar como tu cuerpo tenga que reaccionar. A veces será bajar de peso, otra vez será subir de peso, otra vez será el peso exactamente en lo mismo, ¿no? En este enfoque lo que se hace es sacar el peso de la ecuación. Sí, justo, totalmente. Sacamos al peso de la ecuación porque así también podemos sacar el balance energético de la conversación, que es el factor más importante por el cual no hay apego. Cuando nosotros nos basamos en el balance energético, que son las calorías, tenemos que aplicar porciones. Y no hay nada más absurdo que tener que explicarle a una persona cuánto puede comer con una palma de la mano o con una pesa de alimentos, porque es infantilizarlos y es regresarlos a cuando iban al kinder. Entonces, esto además de que no funciona, es dañino para la salud mental y entorpece el apego. Entonces, si tu meta de inicio es revertir la resistencia a la insulina y aplicas porciones, no va a funcionar. No va a funcionar porque no es sostenible a largo plazo. Pero hay otras formas en las que te puedes hacer cargo de tu salud, modificando conductas, y que es para esto es esta plática, para que al final de cuentas se conozca que no existe una patología o una condición, a menos que sea enfermedad renal crónica o trastornos de la conducta alimentaria activos, en donde no aplique en donde no aplique un abordaje no centrado en el peso. A ver, esta preguntita más y de ahí tenemos nosotros una última pregunta para ir cerrando porque ya no nos queda mucho tiempo. Dice Gaby, ¿es cierto que el consumo de magnesio puede ayudar al manejo del estrés y al mismo tiempo ayuda a tratar la resistencia a la insulina? Sí. Sí ayuda mucho la suplementación con magnesio, nada más hay que verificar que sea prescrito por alguien que sepa prescribirlo porque hay diferentes tipos, hay unos que son más disponibles que otros. A mí los que me gustan más son el citrato y el cloruro de magnesio y siempre ajustar la dosis al requerimiento individual. Y valorar también el consumo de la dieta, pues para ver si realmente es necesario o no es necesario, etcétera. Y ayuda a la resistencia a la insulina más que nada porque ayuda a disminuir el nivel de estrés. Eso. Ayuda a dormir. Gaby, querida, y a ver, hay distintos enfoques y propuestas de dieta nutricional, o bueno, es que entre enfoques y dietas y modelos, ¿no? Y así de manera un poco resumida, porque no tenemos mucho tiempo, ¿nos podrías decir si aportan o cómo aportan la alimentación intuitiva, el ayuno intermitente y la dieta cetogénica a la resistencia a la insulina? Que son como estas más sonadas, digamos, ¿no? Sí, Sí. fíjate que es muy común. Luego me dicen, ay, pero ¿puedo hacer ayuno intermitente? Y yo, no. Y la respuesta siempre es no,
porque cuando nosotros estamos en ayuno intermitente, lo que hacemos es, yo lo digo así, la verdad ya, que es la forma más fácil de acabarnos nuestra reserva de insulina, porque pasamos periodos de ayuno, valga la redundancia. Entonces, cuando pasamos periodos de ayuno, regresemos a la parte inicial. ¿Qué pasa con nuestra célula? ¿Qué pasa con nuestro páncreas? Nuestro páncreas va a mandar muchas llaves. Nos acabamos nuestras llaves, nos acabamos nuestra reserva de insulina basal y en lugar de que mejore nuestra resistencia a la insulina, sí va a mejorar a corto plazo porque estamos en subalimentación, pero después va a empeorar muy rápido y va a pasar este rebote de la insulina. Lo mismo con la cetogénica porque suprimimos los carbohidratos. Entonces, yo lo que sugiero es consejería nutricional no centrada en el peso o alimentación intuitiva como abordaje para resistencia a la insulina. O sea, que alimentación intuitiva sí podría ser una alternativa dependiendo la persona y sus características y su situación. Sí, sí, definitivamente. Para llegar al último principio, que es el 10, honrar a tu cuerpo con una nutrición gentil, específico para la patología base, que es resistencia a la insulina. Y si quieren, también tenemos un episodio así súper amplio sobre los principios de la alimentación intuitiva, que también podemos compartir en algún momento. Pero Así es. Esto de los carbohidratos, que es así tan común, el terror a los carbohidratos, ¿no? Sobre todo ahora que esto de la cetogénica está tan de moda, por lo menos aquí es un boom. Comentarnos un poquito más, si es que es posible, Gaby. Sí, claro, Ale. Pues mira, funciona muy parecido que el ayuno intermitente. De hecho, muchas veces lo hacen junto, el ayuno intermitente con la cetogénica. Yo no entiendo cómo, pero bueno. En la cetogénica se suprime o se disminuye de forma significativa el grupo alimenticio de carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son la fuente de energía primaria de la célula y muchas veces se piensa que si nosotros no comemos carbohidratos, entonces nuestra resistencia a la insulina pues va a disminuir. Esto no es cierto. Lo que pasa a nivel de insulina es lo mismo que pasa con el ayuno. Como se queda la célula sin esta fuente de energía, o sea, no puede entrar la glucosa, entonces no se puede producir el ATP, el cuerpo se queda así de qué onda, el páncreas lo que hace es que dice, pues producción, 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 manden llaves, ¿no? Y entonces nos quedamos sin llaves. Y entonces de tener una resistencia, de poder pasar de tener una resistencia a la insulina muchos años, lo que hacemos es que nuestra insulina va a rebotar y entonces vamos a desarrollar más rápidamente cualquier alteración posterior a esto, que en este caso sería diabetes. Y además, ¿qué tan sostenible es vivir así, no? O sea, realmente yo veo mucho que esto se vende también como un estilo de vida, ¿no? O sea, el estilo de vida cetogénico, por Dios, es un peligro total. Sí, no, luego se vende mucho con ejercicio. Yo digo, wow, o sea, bioquímica básica no la estamos dominando. Porque lo prescriben profesionales de la salud y la realidad es que pues es totalmente contraindicado. De hecho, la dieta cetogénica surge para ayudar a tratar a los niños con epilepsia refractaria que ya han estado en tratamiento farmacológico y no funciona. O sea, es como el último recurso para los niños con epilepsia refractaria que ya no les funciona el medicamento, entonces cetogénica. O sea, imagínate. Y entonces ahorita se está vendiendo como pan caliente para bajar de peso y que al final ni funciona a largo plazo. Gaby, y a ver, aquí igual estoy pensando así en todas las personas que vamos al médico y para X o Z enfermedad, digamos, o problema de salud como la resistencia a la insulina, la mayoría, el 90 y tantos % de los médicos te dicen, tienes que bajar de peso, ¿no? O tienes que dejar de comer esto porque te está enfermando. Es súper común. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Todo esto que nos estás contando, ¿no? Pero ya hay mucha ciencia por detrás que dice que no. ¿Esta ciencia no está llegando a las universidades, a lo que están enseñando los médicos? ¿O cómo lo ves tú? Porque es como que la gente, yo creo que está oyendo aquí, me dice, pero ¿por qué me está diciendo esto Gaby cuando a todos los médicos que hay o sea, me han dicho lo contrario? Entonces, no sé, no es como uno piensa, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿A quién le creo y por qué le creo, digamos? Es normal que en un cambio de paradigmas tome tiempo que la información llegue a las universidades y después de que llegan a las universidades, entonces se forman los profesionales bajo este nuevo paradigma y entonces son los que nosotros consultamos. Estos paradigmas vienen más desde Estados Unidos, desde Canadá. Entonces, si nosotros nos vamos a las guías de práctica clínica de Canadá, por ejemplo, ya se habla de gordofobia y ya se habla de estigma de peso. Ya esto está cambiando. En las guías de práctica clínica del 2020, las Obesity Care Guidelines de Canadá
ya lo mencionan. Entonces, el tema en México es que vamos como, bueno, en México y me imagino que en Bolivia y como en países similares, Peor aún. que el tema de educación y el tema de investigación, pues vamos muy, 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 muy atrás. Entonces, lo que podemos hacer es preguntarles a nuestros médicos qué recomendación le daría a una persona que vive en un cuerpo delgado con esta misma condición. Nosotros somos los que estamos pagando por un servicio y los profesionales de la salud trabajan para nosotros, no al revés, pero a veces se nos olvida. Mm. Y es muy triste que muchas veces yo lo he escuchado, ¿no? Que ni siquiera te piden un diagnóstico, o sea, no te piden los análisis para hacer un diagnóstico de resistencia a la insulina, simplemente con ver el tamaño del cuerpo, a veces asumen que hay resistencia a la insulina y eso, ay, no sé, es muy Sí, confuso. muchas veces no hay. O sea, muchas veces mides los parámetros y no hay. Y entonces estás medicando a alguien cuando realmente no lo necesita. Entonces, pues nada, aquí la idea es justo cuestionar el sistema y no tanto quedarnos como con un mal sabor de boca de todo está perdido, sino cuestionarnos todo esto para que podamos tener más herramientas. O sea, yo lo veo así como si fuera una mochilita y la llenáramos de herramientas para poder acceder de forma más realista a un servicio médico digno con un trato justo. Servicio médico, nutricio, psicológico, lo que sea, porque el estigma está en todas. Aquí hay dos preguntitas más y Y con estas creo que podemos cerrar, ¿no? sí, sí, sí. Dicen, los pacientes que ya tienen diabetes, ¿sí está indicado disminuir la ingesta de carbohidratos? Se puede hablar de una disminución, pero no de una eliminación, y depende de las cifras que tengan de glucosa. No solo porque se cuente con un diagnóstico de diabetes ya tenemos que hablar de disminuir. Lo llamo más como sumar y no restar. Desde el enfoque no centrado en el peso hablamos más de un sumar y no restar, sino que en lugar de que estemos pensando qué tengo que quitar, qué tengo que eliminar, qué tengo que bajar, preguntarnos qué puedo sumar. No, pues sabes que casi no como verduras, entonces le puedo subir a mis verduras haciéndome una sopa de verduras de entrada o le puedo meter a mis guisados o a mis cacerolas de carne y de pollo, le puedo meter unos brócolis o unos ejotes, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación va más hacia cuestionarnos qué podemos sumar en lugar de qué podemos restar. ¿Comer fruta es malo para la resistencia a la insulina o por qué la restringen? Pues muchas veces la restringen por la misma carbofobia o fobia a los carbohidratos, pero no es que sea mala. Todos los alimentos caben sabiendo combinarlos de forma eficiente para evitar los picos de insulina y de glucosa. Y otra vez, dependiendo cada persona, es como tan importante, ¿no? Siempre estamos buscando la receta porque nos han acostumbrado así, por supuesto, pero va a depender, o sea, no hay cómo puedas tú leer algo en internet y digas, ah, eso es seguro para mí. O sea, toca probarlo y definir si en ti, y si necesitas, por supuesto, dependiendo del caso, la ayuda del nutricionista, el médico, que aplica en ti, en tu cuerpo y en tus circunstancias y en tus posibilidades y en todo lo que eres tú como ser, digamos, ¿no? Y algo también que me parece súper importante con eso que está diciendo Rosy es que el médico, el nutricionista, no saben tampoco, o sea, no saben tampoco cómo va a funcionar en ti. O sea, lo que van a hacer ellos es acompañarte a explorar en tu cuerpo cómo esta fruta impacta o no impacta. Porque las dos personas idénticas pueden comer la misma fruta y que a una le impacte y a la otra no. Punto. O sea, es un tema de exploración. Entonces, no es que estamos no sé, minando la sabiduría del médico, ni mucho menos, ¿no? O sea, el médico tampoco lo sabe. Sí, no, definitivamente, cada persona es un mundo, como dice Ale, y al final de cuentas, como el objetivo del acompañamiento es descubrir la forma que le funciona a cada persona, adaptándonos a lo que esté en las posibilidades de cada quien. Pero sí hay pautas que están comprobadas científicamente que funcionan en la mayoría de la población. Habrá personas a las que no les funcionen, pero para eso estamos, para acompañar y encontrar cómo sí. Súper, súper, muchísimas, muchísimas gracias, Gaby. No sé si hay algo más que quieras añadir para cerrar ya este episodio que es maravilloso. Nada, agradecerles a ustedes por invitarme a este espacio tan bonito que tienen y a todas las personas que se conectaron por su tiempo. Yo sé que ya con la inmediatez de la vida, de pronto todo esto se vuelve como algo más que hacer.
Agradecerles que estén aquí, que se hayan tomado el tiempo y recordarles que no tienen que bajar de peso para revertir su resistencia a la insulina si ya cuentan con un diagnóstico y que merecen un tratamiento justo y digno y que esté adaptado a ustedes, porque cada persona es un mundo y cada realidad es diferente y que no tienen que eliminar los carbohidratos ni hacer ayuno intermitente ni dieta cetogénica. Gaby, querida, ¿estás atendiendo virtualmente? No. Sí, ¿Sí? virtual y presencial. Tengo días de virtuales y días de presenciales. Súper. ¿Cómo te pueden ubicar? Entonces, quizá haya gente aquí en Bolivia que quisiera contactarse contigo. ¿Cómo te ubican en las redes o cómo? Me pueden encontrar en Instagram como aquí se los voy a escribir, Excelente. @gabrielajimenez.nut. O sea, mi nombre, mi apellido y punto nutrición. Excelente. Y en Facebook, pero la verdad es que lo tengo un poco muerto, prometo regresar, es Gabriela Jiménez Nutrición. Y justo hoy les voy a compartir en historias para que puedan acceder al live que les platicaba, en donde hablan sobre síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. ¿Va? Súper. Maravilloso, Y ahí hemos maravilloso. ido poniendo igual un poco los enlaces que les compartía hace un ratito, igual así de algunos artículos y de estas charlas justamente que hemos tenido en el marco también del propio podcast con Ale sobre alimentación intuitiva y sobre descanso también, que estamos hablando que es una patita tan importante. Entonces, si el que quiera también está ahí, lo podemos compartir con Ale cuando compartamos la grabación de este live. Vamos a aprovechar de compartir también esto que comenta Gaby, lo que tenemos por si a alguien le sirve también, por lo menos le abrimos al proceso de exploración para ver si resuena con eso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ale y Rocío, y a todos los que se conectaron. Es un gusto para mí estar aquí y que me regalen su tiempo para escucharme. Gracias a Listo. ti, Gaby, querida. Gracias a todos y a todas otra vez por su tiempo. Muchos besos. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir.